Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Hoy vamos a estudiar el código genético y le vamos a dar un enfoque algo diferente, ya veréis, vamos a darle un enfoque histórico. Y empezamos por el año 1953. Muy conocido, fundamental, porque en él un par de científicos describen en un artículo la estructura del ADN. Los científicos fueron Watson y Crick, y uno de ellos, Watson, en el año 1954, junto con un tipo muy interesante, un científico de origen ruso, llamado George Gamow, cofunda el club del ARN o con corbata o algo así. Y es que en inglés se llama RNA Tie Club. Y lo que pretenden es la serie de personajes, de científicos que van a las sesiones de ese club, lo que quieren es desenmarañar los misterios que hay alrededor de la traducción genética y de la transcripción, de la expresión del mensaje genético, de cómo a partir del mensaje que hay en el ADN se consigue llegar a proteínas. Y fue el mismo George Gamow el que hizo el siguiente, que Fish no me ha salido, el siguiente razonamiento lógico. Ya sabían que había 4 bases, lo habían descrito antes, en el año 1953, en la estructura del ADN, y desde bastante tiempo atrás se sabía que había 20 aminoácidos. Luego, en un primer lugar, George Gamow dijo que no podía ser un alfabeto tan complicado como podía ser, o un código tan complicado como podía ser el lingüístico. De modo que tenía que haber una serie de grupos de información que fuesen concretos. Es decir, cada grupo, cada conjunto de bases diera lugar a aminoácidos. Bien, 4 bases, o sea que las bases fuesen aisladas, no podía ser porque solo hay 4, solo podríamos dar lugar a 4 aminoácidos. Si hacemos combinaciones de grupos de 2 bases, tampoco, porque 4 elevado a 2, las combinaciones posibles son solamente 16. Luego tampoco. Entonces él dijo, bueno, de un modo muy sencillo y brillante, que tenían que estar agrupadas de 3 en 3, esas bases, porque así hay 64 combinaciones posibles. Son mucho más que 20, pero es que menos no puede ser. Además, él ya adelantó y postuló, y posteriormente ha sido demostrado, junto con esa predicción, que el código genético debía ser redundante o estar degenerado, que también se llama así, desde un punto de vista matemático, en el cual, o lo cual quiere decir que cambios en el codón da lugar al mismo aminoácido, es decir, que no solamente hay un codón para un aminoácido, sino varios codones. Y ya he adelantado la palabra codón, y es que a esos tripletes o a ese conjunto de 3 bases que van a dar lugar a un aminoácido se le llamó codones. Luego, en conclusión, el código genético se lee de 3 en 3 bases. Y a eso se le llama codones. Y es que los codones vienen de la palabra code, que significa código, inglesa. 1955, y es que aquí estaban enfilados, iban como el rayo. Había una competencia grandísima en este momento entre los diferentes laboratorios. En este caso estamos hablando de laboratorio en Inglaterra, en un laboratorio americano con Severo Ochoa, liderado por Severo Ochoa, pero con otros científicos muy importantes, como también Marianne Grunberg, por ejemplo. Estaban trabajando con diferentes enzimas que participaban en la polimerización de ácidos nucleicos y demás. Y descubrieron una enzima maravillosa que se llama polinucleótido fosforilasa. Y la voy a dibujar aquí. Vamos a dar un aspecto así un poquito, ponerle aquí una gafa, porque es que es una enzima que ahora vais a ver lo que hace. Esta enzima, polinucleótido fosforilasa, lo que hace es, con cualquier ribonucleótido que haya en el medio, estos serían, he querido dibujar aquí ribonucleótidos, los coge y los une al azar, polimerizando, sintetizando ARN mensajero. Pero ojo, este ARN mensajero se ha hecho sin molde, sin necesidad de molde. Luego podemos obtener los ARN mensajeros que nosotros queramos. Podemos controlar la formación de ARN mensajero. Y esto fue fundamental, ya que en el año 1961
otro grupo de científicos, también trabajando en universidades americanas, en este caso liderados por Marshall Warren Nirenberg, estos nombrajos. Lo que hizo fue, pues puso en un medio, colocar aquí, yo voy a colocarlo aquí como si fuese una piscinita, ponerlo un poco más bajo, que nos quepa bien. En un medio controlado, él echó una ARN que había formado solo con ribonucleótidos de uracilo. A este ARN se le llama poli-U. A la piscina. Echó también ribosomas para adentro y aminoácidos para adentro. Luego todo lo necesario para que ocurriese la síntesis proteica. Y efectivamente ocurrió la síntesis proteica. ¿Y qué vio? Pues que todos los polipéptidos que se habían formado aquí, eso quiere ser un polipéptido, un péptido, si no es muy grande. Los péptidos formados estaban todos formados solamente con el aminoácido fenilalanina. Luego, nosotros tenemos aquí algo muy importante, y es que se decodificó el primer codón. Luego tenemos el primer codón decodificado, que es el codón UUU, que va a dar lugar ¿a qué? Pues a la fenilalanina. Y de esta manera, y añadiendo ARNs mensajeros diferentes y de secuencias conocidas, con muchísimo trabajo, porque esto es un esfuerzo muy arduo, poco a poco los diferentes científicos de las diferentes universidades fueron conociendo, fueron descifrando el código genético. Código genético finalmente descifrado. Luego ya podemos definir código genético. El código genético es la relación existente entre los nucleótidos de ARN mensajero y los aminoácidos de la proteína que ha formado. Esa relación existente entre esa secuencia de bases en el ARN mensajero y los aminoácidos que están constituyendo la proteína. Seguimos, porque resulta que está aquí muy bien, código genético descifrado, genial, pero en el año 1964 ya tenemos lo que va a permitir a los científicos poder terminar de entender cómo ocurre la expresión genética, en este caso cómo ocurre la traducción. Y es que el científico Robert William Hawley describe la estructura, por esto ganó también el premio Nobel, estructura, aquí todos los que he dicho son premios Nobel, estructura del ARN transferente. Y esa estructura del ARN transferente es muy curiosa. Tiene forma de trébol, de tres bucles. Voy a dibujarlo aquí, si más o menos me sale. Sabéis que dibujar no es lo mío, pero yo lo intento. Vamos a poner aquí un bracito que tiene. Vaya bucle feo, pero bucle al fin y al cabo. Vale, este sería el extremo, perdón. Vaya, borrón no. Por Dios. El extremo 5' y este es el extremo 3'. Resulta que adquiere una forma tridimensional debido a que hay una complementariedad intracadena, es decir, hay bases dentro de los ribonucleótidos de esta cadena que son complementarias entre sí y se pliegan constituyendo pequeñas zonas en hélice que le van a dar esa estructura tridimensional, esta estructura tan característica. Lo vamos a escribirlo aquí, no se nos olvide. El apareamiento. Y luego lo tenemos en nuestro PDF. Apareamiento de bases complementarias. Intracadena. Dentro de la misma cadena que va a permitir que adquiera esa estructura tridimensional tan característica, que es ese trébol de tres bucles.
Vamos a describir un poquito, vamos a hablar un poquito de la estructura. Muy bien, en ese extremo 3' tenemos siempre, al final, en todos los ARN transferentes, la secuencia CCA, que es la secuencia aceptora de aminoácidos. Los aminoácidos se van a unir ahí. ¿Y qué aminoácido? Pues el que nos diga el anticodón, porque este de aquí es el brazo anticodón. Voy a poner otro color. Sí. Brazo anticodón. ¿Y qué es el anticodón? Pues el triplete de bases complementario al codón. Si pongo CCC, pues el complementario sería, ¿cuál sería? Vamos a verlo. Y además lo vamos a ver entre todos. Porque esto me viene como ejemplo perfecto para entender ese código genético que había sido descifrado. Esto es una condensación del código genético, una rueda del código. Se lee desde el centro hacia afuera. Si nosotros tenemos que el... Uy, perdón, en este caso no. En este caso tenemos el codón G, G, G. Vale, entonces ese brazo anticodón, que ya quería yo muy rápido, estaba muy emocionado, sería el complementario de este codón. Y ese codón es el codón que va a dar lugar a qué aminoácido. ¿Cuál se va a poner aquí? Que es el que luego estará en la proteína y que será añadido a esa proteína durante la traducción. Pues el aminoácido que viene con ese codón lo podemos ver de esta rueda, como estaba diciendo antes. G, 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 nos vamos a la G, 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 gli. Esa gli significa glicina. Los aminoácidos tienen un diminutivo y un diminutivo aún mayor, glicina o G. Se puede poner también nada más que la letra G. Vale, pues el codón, glicina. Si hubiese sido U, C, U, serina. Si hubiera sido A, C, G, pues treonina. Y así sucesivamente, arginina, C, G, G, etc. Como veis, aquí hay, o puede dar lugar a la arginina, por ejemplo, con el C, G, G, pero también C, G, A, C, G, C, etc. Bien, de eso hablaremos un poco después. Pero por lo pronto, ahora mismo, buen ejemplo para ver cómo se saben los aminoácidos que corresponden a los diferentes codones. Bueno, pues volvemos a nuestro RNT. Ese codón tiene un anticodón. Y según ese anticodón, va a unirse aquí un aminoácido u otro. ¿En base a qué? Pues a ese brazo anticodón y también a la constitución de estos otros dos brazos. Y es que tenemos a este brazo que se le llama brazo TIC o T, sí, porque es una letra griega, sí, esto que parece como una especie de porra, se me ha olvidado, de tridente. C y el brazo, este de aquí sería el brazo D. Brazo D. Ambos son importantes para esa unión específica de cada RN transferente a su aminoácido concreto. Vale, vamos a hablar ahora, para terminar el vídeo, de las características del código. Características del código genético, que son muy interesantes. La primera, hay 64 codones posibles, lo hemos visto antes, pues, pero de esos 64, de los 64 codones posibles, solamente tenemos a 61 que sean codificadores, que codifican. Solamente 61. Hay uno que, aparte de codificar, es lo que se conoce como codón de inicio. Solamente uno, que es start. Y es AUG. Este me lo sé de memoria, que es la metionina. Luego codifica como metionina y siempre lo vamos a encontrar al inicio. En la traducción ya veremos que el ribosoma, hasta que no vea ese codón, no empieza la traducción. Y hay otros tres, para dar lugar a los 64, que son llamados de terminación o stop. También me lo sé de memoria, serían, a mí me gustan estos, me lo he aprendido porque es UAA, parece un monito, WAG y UGA, UGA, UGA. Yo me lo aprendí así en su momento y ahí se me han quedado. UAA, WAG, UGA. Si os fijáis, aquí tenemos los stop, los de stop, UAA, UAG, UGA y el de start, que es este de aquí también, para la metionina, AUG, metionina. Todos los demás, codificadores. Segunda característica. Es un código que tiene una lectura lineal.
se lee sin espacios ni superposición. Y esto lo podemos ver con un pequeño ejemplito. Nosotros empezamos con nuestro aminoácido inicial siempre, AUG, metionina. Vamos a poner aquí otro. A ver, estoy mirándole la rueda y luego vamos a tener aquí una prolina, C. Vale, pues aquí vamos a leer el primero, y el primero es metionina. Tenemos el segundo, que es treonina. Y tenemos este tercero, que es prolina. Luego se lee el primero, termina el primero, el segundo. Termina el segundo, el tercero. Siempre se cogen de 3 en 3. No se lee el primero, hay un espacio, no se lee y luego se empieza aquí, no. Y tampoco se superponen, que además lo había dicho George Gamow, erróneamente en este caso. Él decía, hablaba de overslapping, ¿no? Que era que se podía leer así AUG y luego UGA. Si se leyese así, este sería ya un codón de terminación. Luego habría terminado nada más empezar. Metionina y fuera. UGA, acordaros que era de terminación. Luego no. Luego eso significa lectura lineal. Tercera característica. La voy a poner aquí para que me quepa una cuarta de la que quiero hablaros. Es universal. Es un código universal. Es decir, el mismo para todos los seres vivos. Y esto es una prueba más que está indicando que todos los seres vivos, todos los organismos sobre la faz de la Tierra tenemos un origen común. Y la última, que es redundante, vamos a ponerlo con mismo azul, es redundante, lo he comentado al principio, redundante, eso significa que cada aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Y esto es una enorme ventaja. Esto también lo predijo ya, que lo he comentado antes George Gamow. Esto de que sea redundante es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque aún habiendo errores, hay una mayor probabilidad de que no tengan efecto. Luego hay una mayor probabilidad de que los errores en el proceso de expresión génica no tengan efecto y por lo tanto no haya mutaciones ni problemas y que la proteína, aún habiendo errores, siga siendo útil y válida. Esto de la redundancia, permitidme que lo explique un poquillo más. Si nosotros tenemos, para obtener serina, puede obtenerse por UCU, pero también UCC. Luego, si hay un cambio en la producción, por ejemplo, del ARN mensajero, o una mutación en el ADN, o un fallo en la traducción, da igual, porque si se cambia por cualquiera de las bases posibles, esa última base del codón, todas ellas van a dar lugar a serina. Hombre, evidentemente, si se cambia por una A, pues fíjate, la segunda base pues ya podría dar incluso lugar a uno de stop. Pero lo que es evidente es que hay una menor probabilidad de fallo o una mayor probabilidad de que los errores no tengan efecto, mejor dicho. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya resultado un vídeo entretenido, claro, educativo. Like, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.